Buenas noches, mi nombre es Socorro Selfa de la Paz Ceseña, actualmente estudiante de la licenciatura en Derecho. Hago este video como proyecto final de la asignatura de Derecho de las Obligaciones. A lo largo de este módulo pude comprender la relevancia de esta materia para nuestra carrera, ya que es imposible concebir al ser humano sin el derecho de las obligaciones. Esta rama del derecho civil permite que las personas puedan ver satisfechas sus necesidades, por lo que es importante estudiarla con profundidad y con el debido cuidado. El derecho civil de las obligaciones es un pilar fundamental y elemental de la estructura del ordenamiento jurídico y de la vida en sociedad. Se entiende en el sentido amplísimo como la normatividad referente a las relaciones jurídicas que se generan entre un sujeto jurídico respecto de otro. El vínculo, o más precisamente, la relación que ata a estos dos sujetos en la obligación misma. Partiendo de esta perspectiva, podrá entenderse que el derecho de las obligaciones constituye la forma jurídica de las relaciones entre los hombres. De allí la importancia de estudiar esta asignatura y sus intereses con las diferentes áreas del derecho. Una obligación se define como la relación o el vínculo jurídico entre dos o más personas, en virtud de la cual una de ellas, a la que llamamos deudor, queda sujeto o constreñida a otra persona llamada acreedor en dar, hacer o no hacer alguna cosa. La prestación debe de reunir los requisitos de ser posible, lícita, determinada o determinable y tener carácter patrimonial. Las fuentes de las obligaciones se refieren a cómo nacen o llegan a tener vida las obligaciones, es decir, cuál es la causa generadora de las mismas. Comúnmente las fuentes de las obligaciones se definen como los hechos jurídicos por virtud de los cuales éstas se originan o nacen, representando tanto el vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor en que la obligación consiste. Entre las fuentes de las obligaciones existen las fuentes contractuales, que son aquellas obligaciones que nacen en virtud de la celebración de un contrato o de un convenio, siendo el contrato la principal fuente de las obligaciones por su constante celebración en la vida diaria de cualquier sociedad, por lo que tiene una regulación minuciosa y preferente en la ley civil. El Código Civil Federal, en el artículo 1792, define los convenios como el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, mientras que el artículo 1793 nos da la definición de contratos como los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. Las fuentes extracontractuales, por su parte, son todas aquellas obligaciones que no se derivan de la celebración de un contrato ni de un convenio, sino que nacen por la declaración unilateral de la voluntad en virtud de una gestión de negocios, un enriquecimiento ilícito o bien por la responsabilidad civil. Los sujetos de una obligación pueden ser tanto personas físicas como personas morales. Incluso puede existir pluralidad de sujetos. Podemos clasificar a los elementos del contrato en dos categorías. Por un lado, los elementos de existencia, que son aquellos sin los cuales no existirían los contratos, es decir, son los requisitos cuya presencia le dan vida jurídica al acto jurídico llamado contrato. Entre ellos se encuentran el consentimiento y el objeto, mientras que los requisitos de validez son esos requisitos que perfeccionan la existencia del contrato y sin los cuales éste podría anularse. Entre ellos encontramos la capacidad de los contratantes, ausencia de los vicios del consentimiento y una forma especial de manifestación del consentimiento cuando la ley así lo exige. En cuanto a la extinción de las obligaciones, pues como bien sabemos, la obligación es una situación temporal, no permanente, que está destinada a su extinción, ya sea a través de su cumplimiento o a través de cualquier medio de extinción que la ley establece. Son causas de extinción de las obligaciones ciertos hechos o negocios jurídicos por los que se pone a fin la relación obligatoria, ya se trata del cumplimiento directo o indirecto de la prestación o de su equivalente o la no satisfacción
o la no satisfacción de esta prestación, de forma que la obligación se extinga sin residuo ni compensación. Entre ellos encontramos lo que es el pago o cumplimiento, está también la dación en pago, la compensación, la novación, la confusión, la remisión de deuda, la pérdida de la cosa debida, la prescripción extintiva y la imposibilidad de cumplimiento. En los casos de inexigibilidad de las obligaciones, que esta ocurre cuando la obligación existe y está presente, pero el acreedor no puede exigir legalmente su cumplimiento debido a circunstancias específicas o condiciones legales que afectan su validez o viabilidad. Entre ellas encontramos lo que es, por ejemplo, el caso fortuito o fuerza mayor, contratos bajo coacción, imposibilidad sobrevenida, entre otras. La extinción y la inexigibilidad de las obligaciones son mecanismos legales que resuelven la finalización o la inaplicabilidad de una obligación bajo condiciones específicas, que son las que ya les acabo de mencionar. Podemos entonces concluir que la materia de derecho de las obligaciones